Hebreos 1:14, ¿ya lo tenemos? Lo leemos. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nuestra clase está basada en el libro de Judas. Ese es el libro que estamos estudiando los domingos ahora durante la escuela dominical. Una epístola relativamente pequeña, pero con mucha enseñanza bíblica. Tenemos un libro inspirado por la palabra de Dios, y lo cual podemos ver cuánta conexión tiene con el resto de las escrituras. En el versículo 6, recordemos que Judas nos está dando varios ejemplos sobre la apostasía. Y en este caso está hablando de la apostasía angelical. Apóstata es una persona que conoce la verdad y luego se extravía a la mentira. Judas menciona aquí a los ángeles como criaturas de Dios, creados también para la alabanza de su gloria. Sin embargo, la tercera parte de ellos cae en apostasía y no les es perdonado. Ese es el ejemplo que Judas nos está poniendo. Y por eso es que en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En la clase del domingo pasado estuvimos aclarando un poco ese versículo. ¿Recuerda? Cuando lo estábamos comparando con Génesis capítulo 6, también Pedro habla acerca de estos ángeles que se encuentran en el abismo, lo que nos llevó a lo que es la angiología, que es el estudio de las cosas que la Biblia dice acerca de los ángeles. Y estamos aclarando muchas cosas en nuestro estudio. Una de ellas es tener un conocimiento correcto acerca de estos seres espirituales y evadir completamente lo que es caer en culto a estas criaturas. Es el error que algunos hombres han cometido, a pesar de la advertencia que se encuentra en la Biblia, ahí en los mandamientos de Dios en Éxodo 20, donde solamente se nos manda adorar a un solo Dios. Y se nos manda precisamente a no tener imágenes, porque entendemos que hay un solo Dios creador, que Él es el Dios invisible. Él no tiene figura, Él no tiene compostura física, Él es el Dios invisible que lo llena todo, y que como creador le tenemos que rendir culto a Él. Tenemos que evadir cualquier inclinación a adorar las criaturas. Nosotros entendemos, la palabra del Señor dice que Jesucristo, sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Dios verdadero. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que nuestro culto está centrado en Cristo. Somos cristocéntricos. Lo venimos a exaltar y a alabar a Él. A Él solamente elevamos nuestras oraciones, porque entendemos que de Él es el que recibimos el favor de Dios. Y por eso es que no tenemos absolutamente ningún tipo de imágenes, porque entendemos adorar a Jesucristo, porque Él es Dios y también porque Él es nuestro Señor y Salvador. Cristo vino a esta tierra con el propósito de dar su vida en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y es por eso es que somos cristocéntricos. Ahora, vamos entonces, después de esta introducción, a volver a la angiología. Estuvimos viendo que los ángeles son criaturas que poseen, en segundo lugar, atributos. Y en tercer lugar vimos que no poseen cuerpo físico material. No, la Biblia no explica ni dice de qué están compuestos los ángeles. No lo dice.
pero sí dice que ellos tienen el poder de transfigurarse. Surge una pregunta dentro de este tema cuerpo físico material, y es si los ángeles tienen alas. Sí tienen, la Biblia lo dice. Lo explica de dos maneras. Dice literalmente que tienen alas. Eso se encuentra en Isaías 6, del 1 al 6 y versículo 6. Es una referencia, no lo vamos a buscar, es una referencia nada más. En Ezequiel 1:4, en Isaías se refiere a serafines. En Ezequiel 1:4 habla de los seres vivientes, que aquí yo les tengo, yo sé que es muy difícil ver desde lejos, pero aquí hay una visión, la visión de Ezequiel, y cómo esta artista pudo grabar aquí en su arte los aspectos de estos seres vivientes que menciona Ezequiel, y los podemos ver con alas. También Apocalipsis 8:13 menciona que vuelan. Entonces hay dos cosas aquí, por un lado alas, por el otro que vuelan. Da a entender de que sí tienen alas. Sin embargo, yo pienso, es una opinión muy personal, porque recuerden, hermano, que en todo esto se nos es difícil, porque lo que conocemos de los ángeles es porque la Biblia lo enseña. Sin embargo, enseña suficiente, pero no estos detalles importantes. Yo pienso que cuando los ángeles se transfiguran y cogen aspecto de varón, no de hombre, porque ellos son asexuales, de varón, ellos sí no se presentan con alas, sino se presentan con una figura de varón. Eso es cuando ellos se transfiguran para tener una comunicación con los hombres. Tenemos varios ejemplos. Sabemos que en Lucas capítulo 1, 26 al 35, un ángel se le presentó a María, el ángel Gabriel, y le anunció el nacimiento de Jesucristo. En Mateo 1, del 18 al 21, en sueños se le apareció un ángel a José. También, cuando la tumba vacía a María, se le aparecieron dos varones con vestiduras blancas. Entonces, ahí en esos casos no menciona de que tengan alas. La idea es que a veces nosotros nos los imaginamos y enseguida, para identificarlos como ángeles, les ponemos las alitas, y eso lo hacemos en Navidad, para identificar que son ángeles. Pero la idea que les estoy trayendo es que como ángeles en sí tienen alas y vuelan, pero cuando se transfiguran en varones, son varones. ¿Okay? O sea, no, es la idea que yo les estoy tratando de decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... de los patriarcas, ya en los tiempos modernos como que no se ve mucho eso, la Biblia habla de los tiempos modernos. No, también en el ejemplo que usted me está poniendo, cuando los varones visitaron a Abraham en Génesis 18, no se menciona que hayan llevado alas, sino prácticamente parecían varones, de manera tal que Abraham los hospedó, le dio de comida, parecía que estaba tratando con personas. Esa es la idea que les estoy trayendo. Bueno, ya eso entra dentro de lo que es la compostura física de lo que es los ángeles. En cuarto lugar, vemos que los ángeles no sufren cambios. Cuando digo que no sufren cambios es que no tuvieron un proceso de nacimiento y crecimiento y desarrollo como tuvimos nosotros los seres humanos. Desde un principio fueron creados tal como son. Ellos no se enferman, no mueren, no envejecen como nosotros. En quinto lugar, son asexuales. Quiere decir que no se casan ni se reproducen. Las relaciones que tienen son mucho más emocionantes y excitantes que el contacto sexual. O sea, este detalle nos indica que la cantidad de ángeles se mantiene igual desde el principio de la creación. ¿Cómo sabemos que son asexuales? Porque el Señor Jesús en Mateo 22,
30, cuando los fariseos le empezaron a preguntar acerca si nosotros nos íbamos a casar allá en el cielo, y si nos íbamos a casar o iba a seguir el matrimonio, le presentaron el ejemplo de una mujer que había tenido varios hermanos de esposo, y le dicen, bueno, ¿y con quién va ella a quedarse por la eternidad? Y Jesús le dijo, ¿sabe qué? En el cielo van a ser como los ángeles, y a veces esa frase la malinterpretan las personas para decir que nosotros vamos a ser ángeles. Nosotros no vamos a ser ángeles, nosotros vamos a seguir siendo seres humanos, pero cuando dice como los ángeles se está refiriendo al aspecto, a la asexualidad. Es decir, que en el cielo ya se van a acabar las relaciones matrimoniales, familiares, todo esto que estamos experimentando nosotros aquí, que fue con el propósito de la procreación, etcétera. Todas esas cosas se van a acabar. Por eso que muchas mujeres dicen, ¡viva! Porque se acabaron ya los... No. Precisamente ellos son asexuales, ellos no tienen una identidad masculina, femenina. Cuando las visiones que hemos recibido, se han recibido de los ángeles, son aspectos varoniles. Varón no significa que sea hombre, sino es varonil. Pero ellos son diferentes en cuanto a eso. Ellos no se identifican como femeninos y masculinos. Muy buena pregunta, muy buena aclaración. Todas esas cosas las estamos aclarando en este aspecto. En sexto lugar, no tienen necesidad de alimentación. Sin embargo, cuando están en forma humana, sí pueden comer. Y por eso es que tenemos el ejemplo de Génesis 18 del 1 al 2, Génesis 19 o el Salmo 78, 25, donde se presentan estos seres en forma humana comiendo. Séptimo lugar, tienen personalidad. Con esto decimos que esa es lo mismo que la imagen que nosotros llevamos de Dios, que es más bien la personalidad. Quiere decir que tenemos un intelecto, una emoción y una voluntad, que lo recibimos de Dios, porque así es Dios. Los ángeles también se muestran teniendo intelecto, voluntad y emociones. Los ángeles tienen talentos naturales, talentos con los que alaban a Dios. Ahí en Apocalipsis 5, del 11 al 12, donde se encuentra el canto de los redimidos, después que los redimidos cantan, los ángeles también se unen en alabanza a Dios. Ellos tienen una lengua común. Primera de Corintios 13:1 le dice la lengua angelical, con que ellos obviamente se comunican y alaban a Dios. En noveno lugar, su propósito, objetivo y misión. ¿Para qué Dios creó los ángeles? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué? Bueno, la principal tarea de ellos es cumplir las órdenes que Dios les da en este mundo. Por eso se usa la palabra ángeles, que significa mensajeros, mensajeros de Dios. Son a quienes Dios les ha conferido dignidad de ser santos diputados para que realicen obras de justicia en la tarea de regir soberanamente el universo. En otras palabras, Dios es el rey del universo. Él es el creador y Él lo dirige. Sin embargo, Él usa ángeles con esta tarea, con este medio de regir soberanamente el universo. ¿Entienden la idea? Es Dios, pero los usa a ellos. Ellos expresan decisiones divinas o autorizadas por Dios, trayéndole mensajes a los hombres. Dios los usó y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usó mensajeros, estos ángeles, para comunicar algo a los hombres, y ya mencionamos tres casos, el de José, el de María y el de la resurrección. Dirán, bueno, ¿y por qué no se aparecen ángeles hoy día? ¿Por qué han dejado de aparecer? Bueno, recuerden que ellos son enviados de Dios. No significa que ellos hayan dejado ya su misión.
Porque en nuestro versículo texto en hebreo, vimos que ellos son administradores de nosotros, los escogidos, los santos. Porque ellos están para servirnos a nosotros. Lo dijimos en la clase de la semana pasada. El hecho que ellos estén para servirnos a nosotros no significa que yo tenga que involucrarme en el ministerio angelical y querer tratar y saber los pormenores de todo esto. El Señor quiere que ignoremos completamente y no estemos pendientes si yo tengo un ángel delante o atrás. Nosotros tenemos que adorar a Dios y a Jesucristo. De nuevo, que Él use ángeles para ayudarnos a nosotros, eso es cuestión de Dios. Por eso yo no tengo que estar en mi mente finita tratando de entrar a esos campos. Pero debido a que la Biblia, la revelación de Dios está completa, ya la tenemos nosotros completa, es que creemos que ya ha cesado la necesidad de Dios de usar ángeles para transferir mensajes especiales a los hombres. Si algún día a usted se le aparece uno, antes de nada repréndelo en el nombre de Cristo. Y después que compruebe que es un ángel bueno, entonces preste la atención. Pero primero repréndelo. Porque Dios ya nos dio su revelación. Noten que todos los ángeles que tenían un mensaje autorizado por Dios cumplían un propósito dentro del plan divino. No significa que Dios por cualquier cosita estaba enviándole un ángel a un hombre a decirle, mira, ten cuidado, mañana no pases por la calle 10 porque te vas a estrellar. No, esos no son los casos bíblicos. Los casos bíblicos cuando un ángel se presentaba a un ser humano era porque era un mensaje especial dentro de los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué más especial que el nacimiento del Mesías? ¿Qué más especial que la resurrección de Jesucristo de los muertos? Y así, esos son los casos que tenemos de los ángeles como mensajeros cuando se le presentaron a Daniel para darle la visión de lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Son cosas importantísimas. No estamos hablando aquí de cualquier cosa. Entonces, esa es una de las misiones de ellos, traer mensajes. Dios los usó para mensajes. También ellos van a ejercer tremendo servicio cuando vengan los juicios de Dios a la tierra. Nosotros sabemos, el fin del mundo está a las puertas. Nosotros tenemos señales de la venida de Cristo por doquier. Y cuando se estudia el libro de Apocalipsis, vemos que los ángeles están activamente envueltos en ejercer los juicios de Dios sobre la tierra. Ellos nos visitan para ayudarnos y están preparados para cualquier emergencia. Yo quiero hacer esto porque para eso es la clase de escuela dominical, ¿verdad? Para ir aprendiendo, ir aclarando conceptos. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, se encuentra un versículo que a menudo es mal interpretado y sacado de contexto. Hebreos 13, 2, léalo, hermano. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjense, es un versículo que a veces se saca de su contexto, sin embargo, puede interpretarse de estas dos maneras. Lo que le sucedió a Abraham en Génesis 18, cuando se le aparecieron 3 varones, uno era Jesucristo en su teofanía como ángel de Jehová, acompañado de 2 seres. Abraham los hospedó, les dio pan, le hicieron el anuncio de que Sara iba a dar a luz. Y quizás Abraham, yo no sé si se dio cuenta de que estaba hospedando ángeles. Ahora, recuerden, estamos hablando de nosotros aquí. Que Dios cuando envía un ángel es porque tiene una misión específica. Porque en el tiempo que se escribió en el Nuevo Testamento, sabemos que había muchos predicadores itinerantes, o sea, que iban de lugar en lugar para predicar el Evangelio. No tenían las escrituras. Todo lo que se predicaba era de manera oral. Entonces, estaban estos predicadores itinerantes
Y ellos no se quedaban o no se hospedaban en cualquier motel del pueblo, porque tal como ahora, los moteles, hoteles de aquel entonces, también se hospedaba la gente mala, ladrones, etc. Entonces ellos preferían ser hospedados por cristianos en casas de hogares, y se practicaba mucho más el hospedaje. Entonces puede ser que a los que se está refiriendo aquí Hebreo hayan sido siervos de Dios, que le dice, no saben si son ángeles, debido a la advertencia también que había muchos predicadores itinerantes falsos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ángel también se usa para definir a estos pastores. Recuerde, palabra ángel es un mensajero. Entonces, en Apocalipsis, no lo busquen, una referencia, capítulo 1, versículo 20, dice que Dios le mandó la revelación a los 7 ángeles que están en las iglesias. Y luego cada carta es al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces, a quien se está refiriendo es como diciendo, al que yo tengo como mensajero en esa iglesia. ¿Ven? Es lo que le estoy tratando de decir, que ángel también se usa para predicadores. Entonces, sí. Diga. Sí, eso lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar cuando avancemos en nuestro estudio. ¿Okay? Pero estamos ahora tratando más bien la misión de estos seres angélicos. Seguimos. Ellos intervienen en los asuntos de las naciones. La Biblia da ejemplo de esto. Intervienen en los asuntos de las naciones. Guían, confortan y sustentan al pueblo de Dios en medio de sufrimientos y persecuciones. Protegen y velan los intereses de Dios. Advierten de juicios y ejecutan los castigos de Dios según los principios divinos de justicia. Y también nos atienden personalmente, protegiéndonos, defendiéndonos, auxiliándonos en tiempos difíciles, y muy en especial a los siervos de Dios. En esto tenemos un ejemplo de lo sucedido a Eliseo en Segunda de Reyes 6, 14 al 17, donde estaba prácticamente en medio de una guerra, y de buenas a primeras se apareció un ejército de estos seres. Ahí en el caso de Eliseo, ustedes lo pueden después leer y estudiar el relato en sus casas, pero es un ejemplo de cómo ellos nos atienden. A ellos no se les ha dado el honor de llevar a cabo la tarea del evangelismo, debido a que ellos no han tenido la necesidad de pasar por una experiencia de conversión como el creyente, debido a que son perfectos, sin pecados. Una vez que los ángeles cayeron para siempre. No hubo un plan de redención para ellos como Dios lo preparó para nosotros los hombres. O sea que desde que ocurrió la caída, los ángeles mantuvieron su estado de perfección o cayeron. Y ahí ellos no han tenido que experimentar ni el evangelio ni la salvación como la necesitamos nosotros. Cada uno de nosotros aquí necesita reconocer de que es un pecador, de que necesita ser lavado por la sangre de Cristo. Esto es, si quiere tener vida eterna. Pero los ángeles no. Por eso que nosotros entendemos, debido a esto específico, que la visión que hay ahí en Apocalipsis 4 y 5, donde se presenta un gran coro cantando, es la iglesia en gloria, porque el tema del canto es la redención. ¿Viste cómo dice, tú nos has lavado con tu preciosa sangre? No son ángeles, son seres humanos, porque los ángeles no han tenido esta experiencia. Pero a pesar de que no pueden llevar a cabo esta tarea de evangelismo, ya que no han tenido la necesidad de pasar por una experiencia así, se involucran en la realización de esta tarea con manifestaciones de señales milagrosas corroborativas. No pueden pastorear iglesias, no pueden aconsejar, aunque cuidan de las iglesias.
Sus apariencias han asustado a las personas, o sea, la majestad de estos seres hiela la sangre, pero tratan de impartir serenidad con sus palabras. Quiere decir que las veces que estos seres se le han aparecido a los seres humanos, todos se han quedado pasmados. Todos. Recordemos, Juan cuando estaba recibiendo la visión, cayó para adorar a aquel. Y el ángel dijo, no me adores a mí, yo soy tu consiervo, porque es una cosa que hiela la sangre. Sin embargo, lo que hace el ángel con sus palabras es traer serenidad y paz. Por eso le dijo a María, no temas. Lo primero que le dice es, no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Ya dije que juegan un papel importantísimo en acontecimientos futuros. Bueno, en 10º lugar, son diferentes a los hombres. Lo dice el Salmo 8, que el hombre fue creado menor que los ángeles. Sin embargo, a pesar de que los hombres fueron creados menor que los ángeles sirven a los hombres. Mire qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Los ángeles sirven a los hombres. El hombre fue constituido mayordomo de las demás criaturas de nuestro mundo terrenal. Y es menos que los ángeles en cuanto a su compostura física, a su ubicación. Y por eso son menor que los ángeles. Ya nosotros vimos en los atributos características de estos seres que superan completamente al hombre en su intelecto, en su movilidad, etc. Los ángeles llaman a Dios Padre. Ellos le dicen Padre, pero se lo dicen en el sentido de creador. Nosotros los hombres llamamos a Dios Padre, pero ya en el sentido de hijos, o sea, por haber experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Ellos no son herederos de Dios, no pueden dar fe de la salvación, tampoco tienen un conocimiento experimental de lo que significa Dios morando en nosotros. Yo les estoy mencionando estas diferencias entre ángeles y seres humanos, pero verdaderamente si uno se pone a pensar, son cosas de bastante peso. O sea, ellos son mayores que nosotros en muchos aspectos, pero nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, algo que los ángeles no han experimentado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sin embargo, nosotros sí. O sea, ellos no tienen la necesidad del ministerio que realiza el Espíritu Santo en nosotros los creyentes, porque ellos son sin pecado. El imperio de los ángeles es vasto como es la creación de Dios. Y según vamos avanzando en el estudio, vamos a responder la pregunta del hermano Roberto de estudiar los tipos de ángeles que hay, los diferentes imperios, dentro del imperio angelical, las diferentes posiciones que hay, etc. Todo eso lo vamos a ir estudiando. La cantidad, ya sabemos ya que desde el principio de la creación permanece igual. O sea, ellos no van creciendo como nosotros los hombres. Dios creó tantos ángeles y así fue desde su principio. Ni ha aumentado ni ha disminuido. Y la Biblia habla de ellos como legiones. Quiere decir que son incontables. Incontables. Sin embargo, no son dioses. Eso es una de las cosas importantes que yo quiero hacer énfasis en este estudio, es que no son dioses, no poseen divinidad. Por eso es que se le prohíbe darle culto, como dice Colosenses 2:18. Así fue que empecé la clase. No podemos darle culto. Este conocimiento es muy importante porque el diablo, el adversario, está bajo la categoría de ángel. Y a veces muchas personas lo que hacen es, caen en dos extremos. Menosprecian su poder y también lo exageran demasiado.
Y por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento correcto acerca de los ángeles, porque nos va a ayudar en nuestra propia lucha espiritual, en nuestra propia batalla espiritual. Saber de que los ángeles no son omniscientes, no son omnipresentes, no son omnisapientes. Sí, no podemos menospreciar el gran conocimiento que tiene y el gran poder que tiene, pero tampoco exagerarlo y colocarlo en una posición de divinidad. La organización de los ángeles dentro de su imperio. Ellos están mejor organizados que los ejércitos terrenales y hay distintos rangos que prevalecen entre ellos. Están organizados en términos de autoridad y gloria y pueden significar diferentes grados de excelencias o puntos de empleos. En la Biblia aparece como número 1 arcángeles, 2 ángeles, 3 serafines, querubines, principados, autoridades, potestades, poderes, tronos, dominios. Todo esto se refiere a la organización angelical. Repito, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, principados, autoridades, potestades, poderes, tronos, dominios. Y si quiere una cita bíblica, Romanos 8:38, Efesios 6:12, Colosenses 1:16. Efesios 6:12, Colosenses 1:16. Vamos a ver los más mencionados. Aunque los libros apócrifos mencionan los nombres de algunos ángeles, pero los más mencionados en lo que es el canon de las Escrituras es el arcángel Miguel, el cual vamos a estudiar aquí en Judas, que Judas menciona una batalla entre Miguel y el diablo, y ese va a ser otro tema interesante del estudio de la epístola de Judas. Pero se le considera el primer príncipe del cielo y se identifica como protector de la nación de Israel. Por eso es que aparece ahí en Daniel 10:21 y Daniel 12:1, cuando se le presenta a Daniel la visión de lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel. Y es el mensajero de la ley y del juicio. Primera de Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 12:7 al 12. Así que el arcángel Miguel se le considera el primer príncipe del cielo. El segundo que menciona la Biblia es el ángel Gabriel. A él se le reconoce como el mensajero de Dios, el portador de buenas noticias. Están los serafines. Pero cuando usted está leyendo acerca de estos seres angélicos en la palabra, lo que uno tiene que prestar atención es a pequeños detalles. Recuerden, la Biblia es un libro de teología y de antropología. Es el estudio de Dios, el estudio del hombre. Sí tenemos estudio de ángel, pero no es el contenido principal de las Escrituras. Entonces, quiere decir que cuando se mencionan estos ángeles en las Escrituras, no es que van a hacer énfasis en el estudio de ellos. Por eso hay que prestar atención a diferentes detalles como en la localidad donde ellos se encuentran o aspectos así físicos que la Biblia menciona diferenciando los unos a otros. Por ejemplo, unos tienen 4 alas, otros tienen 6 alas. Y detalles así son los que les quiero decir, que es lo que nos permite saber que hay diferentes organizaciones entre ellos. Están los serafines, que alaban el nombre y el carácter de Dios, y están por encima del trono adorando. Fueron los
lo que vio Isaías en su visión, ahí en Isaías 6, del 1 al 6, aparentemente vuelan. Están los querubines. Tienen que ver con la gloria de Dios. Y se encuentran al lado del trono adorándose. Así los presenta la Biblia. Los serafines por encima del trono, los querubines al lado del trono. Y tienen que ver con la gloria de Dios. Aparece también en la Biblia el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. Nosotros entendemos que se trata de una teofanía de Jesucristo antes de su encarnación, el ángel de Jehová. En sexto lugar tenemos a Lucifer. Usted sabe que Lucifer pertenecía al rango. ¿A cuál rango pertenecía Lucifer de los mencionados? ¿Serafines, querubines o ángeles? ¿Cuál? ¿Cómo? Son tres, me están mencionando los tres. ¿Cuál de ellos? A ver. Querubín. Sí. Lucifer era un querubín. Su nombre, Lucero, quiere decir hijo de la mañana. ¿Sabe dónde se encuentra la historia de Lucifer? Y hay dos libros que lo mencionan. A ver, sigan. Isaías 1 y Ezequiel el otro. Isaías 14 del 12 al 14, Ezequiel 28 del 12 al 17. Y era el más brillante y bello de todos los seres creados del cielo. O sea, de entre los seres creados era el más brillante y bello. Así lo mencionan los profetas. Y era el príncipe regente del universo de Dios. Ezequiel 28, del 12 al 17. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que Dios es el rey soberano del universo, pero Él usa ángeles con el propósito de regir el universo. Bueno, Satanás era el príncipe de los que rigen el universo. ¿Okay? Él recibe varios nombres una vez que cae, porque cayó porque quiso tomar el lugar de Dios. Como quiso tomar el lugar de Dios, pues cayó. Y desde ahí recibe varios nombres, y los nombres son dados según sus significados. Cuando se menciona con el nombre de Satanás, significa adversario. Quiere decir que está en contra de Dios, de los cristianos, de su obra, de Jesucristo. Satanás está en contra. Cuando recibe el nombre de diablo, es porque se está identificando como un calumniador. Alguien que calumnia. ¿Okay? Cuando se le dice Apolión y Abadón. Apolión es porque es un nombre griego, lo mismo que es Abadón en hebreo, significa un destructor. Entonces noten cómo se le dan los nombres dependiendo a características de Lucifer. Se le menciona también como la serpiente antigua para identificarlo como un tentador sutil. Cuando se le dice príncipe y Dios de este mundo, se está mencionando la influencia que él ejerce sobre el ámbito de la maldad. No es que él rige el universo. Es lo que yo le digo, que muchas personas le exageran el poder del enemigo y le dan cualidades que no tiene. Él no rige el universo. Quien lo rige es Dios. Él rige y es príncipe de la esfera del mal, que es muy diferente. Hay una gran diferencia entre en ambas cosas. Una cosa es ser el que rige el universo y otra cosa es ser el que rige la esfera del mal. Claro, como abunda tanto mal, pues por eso que él es el príncipe de este mundo. Por eso se dice príncipe de este mundo, porque este mundo está bajo las tinieblas.
Sin embargo, a pesar de que es el príncipe de este mundo, no tiene poder ilimitado. Su poder es limitado por Dios. Y muchas veces inclusive Dios lo usa para ejercer juicios contra los hombres. Precisamente cuando llegue el anticristo a la tierra, cuando aparezca en caballo blanco, dice, se le dio la potestad. O sea que es la potestad que trae el anticristo es dada por el mismo Dios con el propósito de ejercer juicio contra los hombres. O sea, usar al mismo enemigo para juicio contra él mismo y contra los hombres. Por eso es que se le dio la potestad de quitar la tierra a la paz. Se le dio la potestad de matar. Todo es dado. Nunca él lo puede hacer por sí mismo. Y es ahí donde lo pone en su límite como criatura de Dios. Es más, si el poder del enemigo no fuera limitado, ustedes piensan que nosotros pudiéramos estar tranquilitos aquí en el templo, estudiando su palabra y dándole culto a Dios. No, pero el poder del enemigo es completamente limitado. Claro que trata de obstaculizar el evangelio porque él quiere, él ya una vez que cae, él está condenado al infierno. Y como está condenado al infierno, para él no hay salvación, no hay remedio, no hay nada, ya él está condenado por Dios. Él quiere que los hombres corran su misma suerte. Por eso fue que él tentó a Eva y a Adán. Por eso fue que los hizo caer. Por eso fue que vino el pecado en el mundo. Y Satanás trata de acelerar prácticamente la muerte a los hombres, aunque también eso lo rige el Dios soberano. Pero por ejemplo induce vicios, induce maneras de destrucción corporal para que el ser humano sea destruido y tenga menos oportunidad de poder escuchar el evangelio y poderse salvar. Repito, todo eso está controlado por el Dios soberano. ¿Okay? No puede hacer nada que Dios no se lo permita. Se posesiona de los malvados, fíjense, se posesiona de los malvados. Y con esto digo, ningún hijo de Dios puede ser poseído por el diablo ni por los demonios. Ningún hijo de Dios. Yo quiero que ustedes participen un poquito. ¿Por qué? Estamos sellados. Somos templo. Sí, hay que decir templo del Espíritu Santo porque lleno está. Pero somos templo del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Somos hijos de Dios. Okay, somos sellados, somos templo del Espíritu Santo. Él no puede poseernos a manera como un endemoniado. Sin embargo, la Biblia nos advierte a que no le demos lugar al diablo. Lo que está tratando de decir es que nosotros sí podemos sufrir una influencia externa, no interna, pero externa, que nos debilite la fe, que nos haga a veces desconfiar, que nos haga debilitarnos en nuestro servicio al Señor. Todo lo que Él pueda obstaculizar para el avance del reino, el avance de mi propia vida espiritual, Él lo va a hacer. Como yo decía la semana pasada, no es que Él pueda leer mentes ni saber lo que hay en los corazones, sino que lo que hace es prácticamente, ¿qué? Estudiarnos. Nosotros mismos, con las palabras que decimos, con los gestos que hacemos, le dejamos saber al enemigo lo que nos desagrada, lo que quita la paz, lo que quita el gozo, lo que me hace evitar de que yo vaya a la iglesia y me congregue. Todas esas cosas yo se lo dejo saber y son las que Él usa para influenciarme externamente. Pero nunca puede poseer a un cristiano internamente. ¿Sabe por qué vale la aclaración? Porque hoy día se está predicando de que usted vaya a la iglesia a vomitar los demonios. Yo lo dije la semana pasada, que usted hasta llevar su cartuchito y todo, para literalmente vomitar los demonios que tiene por dentro, que son los que no les permite liberarse.
Eso es antibíblico por completo, porque cuando el Señor nos compra para poseernos. Él nos compra para ser suyos. Lo que sí tenemos que cuidarnos, hermanos, es de las influencias externas. De esas sí tenemos que cuidarnos, y la única manera es manteniéndonos en la palabra y fiel al Señor. El enemigo es atrevido, es orgulloso, es poderoso, es maligno, es astuto, es engañoso, es feroz y es cruel. Sin embargo, tenemos una esfera de su ámbito de maldad. En otras palabras, a veces, por eso la Biblia no le dé lugar al diablo, porque si usted se sale de la esfera donde debe de estar, que es en comunión con el Señor, congregándose, en oración, en su lectura bíblica, abandona todo esto y más bien se acerca un poco a lo que yo digo, a los límites de lo permisible, que es un tremendo peligro. Es peligrosísimo que usted se encuentre en el límite de lo permisible. Ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque entonces se está acercando a su esfera de maldad. Pero vamos a mantenernos en el hueco de la mano de Dios. La obra de Satanás se puede percibir, se hace patente en este mundo, en su influencia en las guerras, en las crisis que afligen la humanidad. Él opera bajo mentira y engaño y tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Pero sus obras son frenadas por Dios. Y Dios nos ha proporcionado armas ofensivas y defensivas a nosotros los cristianos contra este enemigo común. Por eso que Efesios 6 presenta la armadura del creyente. O sea, las cosas con las cuales nosotros vamos a poder combatir contra el enemigo. Pero les voy a decir una de sus estrategias más comunes y más efectivas contra los cristianos. Cuando Él viene y siembra mentiras en su mente y lo confunde. Y usted se lo permite. Porque por un lado tiene la promesa de Dios. Y viene Satanás y siembra la mentira. Lo confunde. Y si lo confunde es porque usted le creyó más la mentira que la promesa que usted tiene de Dios. Y de eso sí tenemos que tener cuidado. Porque esa es una de sus estrategias más fulminantes. ¿Okay? Porque lo que Él atenta es contra nuestro gozo, hermano. Él no quiere que usted llegue aquí a la iglesia con gozo a alabar a Dios. Va a hacer todo lo posible con que Dios nos reciba la alabanza debida a su nombre. Y una de las maneras que Él lo logra es sembrando mentiras en nuestra mente, robándonos las promesas que tenemos de Dios. No las roba. No vamos a entrar en un detalle de estudio de la caída, pero nosotros sabemos que esto fue lo que Él hizo con Eva. Confundir el mensaje de Dios, trastornarlo, cogiendo lo bueno y aparentando lo malo, y lo malo aparentando lo bueno. Porque eso es otra cosa de sus estrategias, es que muchas cosas buenas Él las pone como malas, para que nosotros vivamos en ese tormento continuo de que no tenemos paz y tranquilidad. Pero hermano, el que conoce la palabra de Dios, el que conoce las promesas del Señor, no tiene por qué dejarse atormentar de esta manera. O sea, hay muchos placeres sanos, genuinos del cristiano que no necesariamente son pecados. Pero el enemigo los hace ver como pecado para confundirlo y atormentarlo a usted. Y en ese tormento, usted no es feliz. Usted no es feliz. Muchas veces el cristianismo se vende como una vida tétrica. No hay gozo, no hay paz, no hay felicidad, no hay tiempo de diversión. Todo es una cosa que cuando viene a ver, hermano, lo que hace es hacer más daño que bien. Más daño que bien. ¿Okay? Hay que tener cuidado con todas esas trampas enemigas. Se nos quedaron los demonios, pero los vamos a dejar fuera. Porque prácticamente tiene que ver con
el mismo diablo, lo único que tenemos que verlo. Ahora sabemos por qué, debido a su rango, es que él está por encima o rigiendo a los otros demonios. Y se le reconoce como porque desde un principio fue el príncipe de regir el universo. Dios lo puso en ese rango como querubín, y por eso es que él dirige el resto de la tercera parte del cuerpo angelical que abandonó su naturaleza perfecta. Pero los demonios, prácticamente el mismo estudio del enemigo es para ellos. La única diferencia, que es la que menciona Judas 6, es que temporariamente hay una cárcel de demonios, se le conoce como el pozo de profundidad. Aparentemente es un lugar que está más profundo aún que la antesala del infierno. En la antesala del infierno están los incrédulos, pero un lugar más profundo que ese es el abismo o pozo donde están estos demonios encerrados por su maldad. ¿Okay? Cuando durante la tribulación ocurre una gran guerra en el cielo, según Apocalipsis 12, y desde esa guerra ya ellos no tengan más acceso al trono de Dios, porque ellos, aún demonios, todavía tienen acceso al trono de Dios, es que dice, es uno de los hay que va a venir sobre la tierra, Apocalipsis 9 del 1 al 12, es cuando se toque la quinta trompeta, ese pozo del abismo se va a abrir y van a salir todos esos demonios. Este es el lugar que ellos le temen. Este es el lugar que cuando la experiencia con el endemoniado gadareno, ellos dijeron, Señor, no nos mandes allí, mándanos a los cerdos, porque ellos le tienen temor a este lugar. Sin embargo, hay algunos allí, van a ser sacados de este lugar y van a venir a poseer a todo el que tenga la marca del anticristo. Y los van a torturar y a mortificar por 5 meses. El 5 es el número de la gracia, por eso se dice 5 meses. Porque si no fuera por esa gracia de Dios, acabarían con la humanidad. Pero a los 5 meses es quitada esta plaga o esta trompeta de la posesión de estos demonios. Así que es algo bastante serio y bastante fuerte. ¿Okay? Sin embargo, todo este estudio es porque los ángeles son calificados como apóstatas. ¿Entienden? Y recuerden que es el tema de Judas. Judas está tratando la apostasía. Primero trató con la apostasía del pueblo de Israel. Ahora está presentando la de los ángeles. Después va a presentar el caso de Sodoma y Gomorra. Pero el mensaje o la verdad central de todo lo que nos está enseñando Judas es que una vez que usted es expuesto a la revelación de Dios, usted es responsable para responder a esa revelación. Y si a usted se le confronta con el evangelio y usted lo rechaza, usted va a ser juzgado por ese evangelio. Y una vez que ya vino, usted no pudo evitar que ese conocimiento llegue a usted. El no aceptarlo lo convierte en un apóstata. Por eso dice la Biblia, es mejor nunca haberle conocido que conocerlo y rechazar una salvación tan grande. Lo ponen en una categoría de pasa de incrédulo a un apóstata. Eso fue lo que hicieron los ángeles. Los ángeles eran perfectos, santos. Sin embargo, cayeron, la tercera parte cayó. Y por eso los tienen como ejemplo. Y dice Judas, si Dios no perdonó ni al pueblo de Israel, ni perdonó a los ángeles, menos va a perdonar a los hombres, que lo conocen y lo rechazan. Y ese es el mensaje de Judas, y vamos a continuarlo en la semana que viene. Así que nos ponemos en pie para despedirnos. Señor, te damos gracias por una salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, en que tú, Señor, nos has vuelto tus adoradores. Y gozamos, Señor, de tu presencia, de la obra de tu Espíritu Santo y del servicio que nos prestan estos ángeles que tú tienes, Señor.
siempre dispuestos, según tu soberanía, a servir a la humanidad, especialmente a tu pueblo y a los seres escogidos. Queremos suplicar en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, Señor, y evitar el acercarnos a la esfera del mal, donde predomina y domina el príncipe de este mundo. Manténnos santos. Glorifícate en nosotros, preparándonos ahora para el culto de adoración. En Jesucristo. Amén.